Festejando en uno de los más icónicos lugares de este país, el Castillo de Chapultepec. Y hoy les tenemos muchas historias interesantes acerca del grito de esa noche, de la independencia y de cómo se ha ido construyendo a lo largo del tiempo en nuestra memoria y en nuestros recuerdos. Isabel Revuelta, Alejandro Rosas, Benito Taibo, y esto es el ADN de la historia. Bienvenidos al Castillo de Chapultepec, es un inmenso privilegio. Gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por permitirnos grabar estos programas. Y es que además encontrarnos en este lugar tan cargado de historia, en este mes y sobre todo este fin de semana en que estamos, que si vamos a comernos el pozole o los pambazos o nos vamos a animar a ir a escuchar el grito al Zócalo o lo vamos a festejar en nuestra casa, por supuesto con tequila, mezcal y todo aquello que nos hace sentir bien mexicanos, no siempre se festejó. Claro, desde 2 años después del grito, eso me parece siempre muy interesante porque uno se va con esta idea falsa de que fue Porfirio Díaz el primero en festejar el grito de independencia. Por supuesto que coincidía con esa, no se sabía bien si la fiesta era el 15 o el 16, había gente que lo festejaba en la noche, había gente que lo festejaba el día, la gente en México siempre ha festejado a todas horas. Por ciertas razones que ahorita vamos a descubrir. Claro, pero... Oye, pero yo me siento mexicano todo el año, no con ese ánimo con el que llegaste de... No, y ustedes desinfladísimos, no, desinfladísimos. Porque es un cariño constante por la patria los 12 meses del año. Ya te quiero ver mañana en la noche constante. Vas a estar igual bien emocionado porque es el 15 de septiembre. Porque es cumpleaños de mi hijo, por cierto. Ah, bueno. ¿Ah, sí? Mira, Santiago. Pero no le pusiste Porfirio. No me dejaron, iba a ser Santiago Porfirio. Hubiera sido muy lindo. Te dejaría de hablar si hace semejante cosa. Porfirio es bonito. A mí me gusta, pero el santoral es parte de la historia. Ay, a ver, Porfirio Benito, güey. No, podría ser. No manches. ¿Cómo se llama tu hijo? Santiago. Santiago y Piranga, es un gran nombre. Qué bonito. A ver, anécdotas extrañas, curiosas. Siempre se representa a José María Morelos y Pavón, uno de los padres de la patria, con un paliacate puesto en la cabeza, y todo el mundo se pregunta, ¿y por qué tenía ese paliacate? Morelos sufría de enormes migrañas y se utilizaban chiqueadores, un emplasto de hierbas que se ponía en las sienes y se las apretaba con este pañuelo. Es por eso que siempre aparece con este pañuelo sobre la cabeza, porque trae chiqueadores. Es una gran anécdota, porque además de esos héroes, sí gritamos viva México, viva Hidalgo, viva Morelos, pero Morelos es ese personaje que a mí me parece que debíamos estudiar mucho más profundamente porque toma, digamos, mucho más seria la lucha. Esa primera lucha de 11 meses que tienen Hidalgo y Allende, Morelos es realmente el estratega, que Allende lo tenía un poco, pero lo que hace José María Morelos por la independencia es extraordinario, organizarlo. Y una cosa anecdótica, porque estaba revisando un documento de nuestro querido amigo Alfredo Ávila de estas anécdotas de la independencia y viene justamente lo de los chiqueadores y los huesos del prócer, los huesos de Morelos, tenemos la idea de que están en la columna de la independencia, pero no, en realidad están perdidos. Y algunas fuentes dicen que su impresentable hijo en la historia, Juan Nepomuceno Almonte, las desapareció en un viaje a Europa en el mar. Pero fíjate que ya está rebasada la versión. ¿Ya está rebasada? Originalmente se decía que se los había llevado al monte. ¿Sí? Almonte es el hijo que trae a Maximiliano y se lo regresa con él. Incluso José Manuel Villalpando exhumó los restos de Almonte en Père Lachaise para ver si había algo y no había nada. Claro. Ahora, resulta que todo viene... O sea, no hay correlación en esos dos huesos. No. En el 2010, cuando sacaron los huesos que estaban en la columna de la Independencia y los trajeron aquí para analizarlos y todo eso, y ahí están, hay 2 tomos increíblemente documentados donde quedó demostrado que no faltaban huesos, simplemente había que acomodarlos. ¿Pero sí está Morelos? Está Morelos, no hay ninguno perdido. Para comentarle a nuestro querido Alfredo. Y eso está bien, ya viene establecido por los propios investigadores del INAH en esta profunda investigación, porque realmente ahí se dieron cuenta de la mala salud de varios de ellos, de problemas de muelas, la alimentación. Con la tecnología actual, imagínate. Y además, imagínate, también pues es un acto de fe. A partir de 1823, ya el gobierno que iba a ser
el de la República propiamente, ordena que traigan los restos de todos los héroes de la independencia que han fallecido hasta ese momento a la Ciudad de México y los meten en la capilla de San José en la catedral. Entonces ahí anduvieron. Entonces imagínate cuando lo sacan, que esa es una de las cosas que viene contando esta investigación, lo sacan en el Porfiriato y los lavan con... ¿Con lejía? Sí, con lejía. O sea, así como de, oye, están un poco cosa. sucios, sí. ¿Qué cosa? Los cuelgan casi como en el tendedero y luego los meten otra vez. Entonces, imagínate, todavía de ahí, cuando los llevan en 1925 a la Columna de la Independencia, pues salvo los cráneos que más o menos se identifican. Ahora, con estas investigaciones de última generación hechas por el INE en el 2010, ya se sabe perfectamente quién puede ser quién. Literalmente deslavados. La última vez que fueron expuestos, que los pudimos ver a todos, justamente fue para la exposición del Bicentenario en esa Galería Nacional, que es una pena que haya dejado de existir, y que se expusieron todos estos huesos. Era una cosa espectacular verlos. Otra anécdota. Fray Servando Teresa de Mier, Claro. el gran escapista, uno de los ideólogos importantes de la independencia mexicana. Y de la República. Y de la Y de la República, República. claro, por supuesto, y de la República, muere y unos meses, 30 meses después, es recuperado su cadáver momificado y vendido a un circo italiano. Y es presentado la momia de Fray Servando en varios lugares de la República, incluso de los Estados Unidos de Norteamérica, presentado como una de las víctimas de la Inquisición. O sea, esa es otra... Y bueno, desapareció, por supuesto, la momia. Pero era un gran escapista, se escapó de las cárceles de la Perpetua, se escapó del Palacio de la Inquisición, se escapó de todos lados. Sí, es una lástima que se hayan perdido los restos, pero efectivamente, en el momento en que los sacan del panteón más bien, hacen una excavación en el convento de Santo Domingo, acá donde están los escribanos frente a la Inquisición. Que es justo por Pero fue eso la que desamortización de los bienes de la iglesia una de las primeras intervenciones que se hacen a esa parte del convento. Y salen unas momias y de hecho se quedan expuestas durante mucho tiempo. De ahí viene la confusión, porque se confunde en que es parte, o sea, no era el sabían que era... no se Claro, trataba sabían que era de él. él. No se trataba de él. Pero bueno, sí hubo un pago de por medio para esa momia, bueno. haya sido de Fray Servando o haya sido de otro de los Unas monjes. de ellas las venden a la universidad y otras se las venden a este circo italiano y ya se perdió. Claro. Oye, pero fíjate, a ver, nada más como para aclarar. No es de que cada quien haya inventado si celebraba el 15 o el 16. Había verbenas, yo lo que dije es que hay verbenas desde en la noche y también el 15 desde y la el década 16. de 1840 se celebra, todo el festejo de la independencia iniciaba el 15 de septiembre, todo. Había oraciones, y lecturas, música el 15. No había la ceremonia del grito de Viva México. No, es así no. Se continuaba todo a la gran verbena que era en la Alameda Central. Todo esto fue más o menos entre la década de 1840, 30, más o menos 1830 hasta 1896. La verbena del día del 15 al 16 era en la Alameda Central y ya después de 15 y 16, la noche del 16, eran los fuegos artificiales y se acabó. Ahora, que sí le imprime mucha más grandeza Porfirio porque se trataba de su festejo, no se antoja No. muy cierto. Ahí te O va sea, por- imagínate esa verbena. Y no se te hace como tierno pensar, no tierno, más bien es brutal. A quien ¿Es mi arenga. cumple? No, a quien arenga el cura Hidalgo esa madrugada era a los mercaderes que al día siguiente iban a poner sus puestos en esa plaza en Dolores. Entonces, pues a mí sí me parece padre empezar a festejarlo desde el 15 y que siempre se haya yo hecho. estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que pasa es que Hidalgo se levanta a las 4 de la mañana en armas, no a las 10 de la mañana. Sí, claro. Pero el punto, o sea, la gran definición que hace Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz cuando ya se festejaba el 15, tenía 2 años de edad. O sea, es imposible de, Claro. cambié todo. Pues, nació el 15 de septiembre, ni modo. Festejaba más a lo Pero grande el palacio. el gran momento que Porfirio Díaz sí, yo digo que es el fundador de la ceremonia del grito, es que en 1896 manda traer la campana de Dolores de allá en Guanajuato a la Ciudad de México. Y esa vez, septiembre de 1896, es la primera vez que la campana está en el balcón central del Palacio Nacional y es la primera vez que un presidente toca la campana
emulando supuestamente a Hidalgo. Entonces, a partir de 1896, lo que siempre había sido la gran ceremonia del 15 y 16 en la Alameda, pues se fue al Zócalo. Entonces, prácticamente lo que nosotros celebramos como el grito es desde 1896. Gracias a Porfirio, que estamos aquí en este bellísimo piso, que mandó diseñar. Ajedrezado, que es precioso. Otra anécdota. Regresa Agustín de Iturbide del exilio, de incógnito, y lo descubren y lo fusilan. Pero ¿por qué lo descubren? Esto es francamente importante. Lo descubren por la manera de montar a caballo. O sea, alguien dice, ese no es otro que Agustín de Iturbide por cómo monta su caballo. Oye, hay que recordar que increíble. Era un magnífico jinete, sí, claro, que también lo era Hidalgo, pero claro, todos eran estos hombres de finales del virreinato y además Allende, Aldama e Iturbide eran estos jovencitos. Soldados, dragones de la reina, de un regimiento con una educación militar importantísima. Por pero sí, esa es una anécdota. Oye, parecería increíble, ¿no? O sea, a mí me parece esa anécdota increíble y sin embargo está registrada por los cronistas de la época. Claro, o sea, que sí lo descubrieron por eso. La manera como montaba. Que debió haber sido una estampa impresionante porque era muy apuesto. Pero los héroes que nos dieron patria son hieráticos de bronce, miran hacia el futuro, pero eran seres humanos con virtudes y enormes defectos. Pienso en Miguel Hidalgo, que le gustaban las corridas de toros, el alcohol, las cartas, el chocolate, la baraja. Era un personaje atípico. Tocaba el violín. Sí. Bueno, montaba obras de Molière, traducidas por él mismo. O sea, era un personaje francamente lleno de imaginación y de virtudes y también de defectos, por supuesto. El mismísimo rector de la universidad se me fue el nombre de la ciudad de Valladolid, el colegio Nicolaita, era el zorro para sus cuates. Lo llamaban el zorro. Porque jugaba de una manera súper astuta a las cartas y además disfrutaba de la vida, era muy mundano. A mí siempre me ha parecido que Sor Juana y Miguel Hidalgo y todos esos personajes de la historia que queremos poner en un pedestal, les quitamos esa parte mundana, que es esa parte que los hace completos. Que los hace estar más cerca de nosotros. Además no era un viejito, tenía 57 años. Esa es la otra. En 1810, cuando inicia la independencia, tiene 57 años. Claro. Todas las representaciones iconográficas que hay de Hidalgo son falsas. Son falsas. Ninguno de ellos... Solo hay una hecha en vida. Solo hay una hecha en vida, donde se le nota una nariz muy aguileña que está medio... ¿Pero cuál es esa? Es una escultura, es una pequeña escultura que se la hacen cuando están en Guadalajara, ya en los años de Su Alteza Serenísima. De su Alteza. En diciembre de 1810. Incluso se discutía si tenía o no los ojos azules. Verdes. Pero eso, fíjate, esa descripción de los ojos verdes la deja Lucas Alamán. Él yo creo que es el que mejor hace el retrato escrito del cura Hidalgo, porque se llevaba con la familia. Y de hecho Lucas Alamán, siendo todavía joven, muy joven, le toca presenciar todo el desastre que es la toma de Guanajuato y la caída de la Alhóndiga de Granaditas, que fue una matanza. La reciente, como niño, ¿no? No se vayan, que tenemos muchas cosas más que contar aquí desde la sombra del Caballero Alto en el Alcázar. Creí que ibas a decir la sombra del caudillo. También la sombra de los caudillos, pero sobre todo la sombra del Caballero Alto, este puesto de vigía desde el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Oye, solo para regresar rápidamente. Lo que pasa es que me vino a la mente La sombra del caudillo, porque ahorita que estamos desde el Castillo de Chapultepec, ahí Martín Luis Guzmán hace una gran descripción, porque toda la intriga, o buena parte de la intriga, se desarrolla en el Castillo de Chapultepec con Ignacio Aguirre, con Hilario Jiménez, que es el antagonista, y todos los personajes de esta espléndida obra de Martín Luis Guzmán. Claro, porque se estaban cocinando esos años postrevolucionarios después de la estancia de Porfirio. Oigan, pero siguiendo con el tema de la independencia, ¿no se han puesto a pensar lo poquito que dura en la independencia la actividad tan importante de Miguel Hidalgo y de Allende? Unos meses nada más, porque en marzo de 1811, nada más, son aprendidos en Coahuila, en Acatita de Baján, y son asesinados después, bueno, con sendos juicios, dos a Hidalgo. Son fusilados en Chihuahua, pero es muy poquito tiempo. Entonces uno se pone a pensar, por eso decía yo al principio del programa que habría que recuperar a Morelos, porque también Morelos es el gran estratega, es el que simbra el virreinato. No que los primeros no hayan dado, digamos, la primera fisura, pero también se ganan el odio y el repudio de mucha gente, de muchos criollos que pudieron haber estado a favor. De hecho, estaban a favor en un principio, pero con esa toma y con esa verbena y con esa, no verbena, con esa bola. Turbamulta. Exactamente. Esa turbamulta pierden el apoyo, y por eso Morelos me parece uno de los más importantes. A ver, yo creo que más que el gran estratega, yo creo que es el gran visionario político. Y creo que, o sea, sí, derrota, es el que rompe el sitio de Cuautla, pero Cuautla era un ranchito, como diría Mafalda, un ranchito miserable. Es decir, oye, pero gana gran prestigio. ¿Será cierto lo de Napoleón? No, eso yo no. Eso no. A ver, ¿cuál es la...? Dicen que en algún momento Napoleón Bonaparte dijo que con 2 o 3 Morelos hubiera conquistado el mundo. Nos encanta esa. O sea, esa ay, por favor. Yo creo que no tenía ni idea de quién era José María Morelos. O sea, oiga, de hecho, los gringos en los partes de hay levantamientos armados, ni siquiera podían poner Morelos, ponían Morillas. Qué cosa, claro. Cierto. Sí, no, eso es una leyenda. Para seguir quitándole el bronce y el bruñido a nuestros héroes patrios, la imagen que tenemos de Josefa Ortiz de Domínguez, que es como una matrona que podía bien estar en las etiquetas del chocolate, abuelita. Qué horror de imagen nos dejó. Sí, qué horror. Terrible. Y sin duda no era así. Incluso levantaba pasiones. Claro. Tenía altas y bajas. Para empezar, tenía 41 años el día en que
la encierra a su marido no porque la había descubierto con lo de Allende, sino por haberla descubierto por la conspiración y que no le fuera a pasar nada. O sea, 41 años. 10 años menos que yo. Luego, soy súper joven. Era una mujer muy atractiva, según hay una litografía en el Panteón de las Personas Ilustres de Querétaro, donde se ve claramente que, claro, llegó a ser viejita años después, pero que a los 41 años, en 1810, era muy atractiva. Y ahí se pueden ver, a ver si le paso a la producción la imagen de cómo es esa litografía y cómo nos las dibujó la historia oficial en los billetes de 5 pesos o en los quintos. Porque además había que quitarle a la mujer esa participación. No era la chismosa de la conspiración, era nada más y nada menos que la conspiradora de todo este movimiento. Y el que sí no pasó mucho a la historia con el nombre es Miguel. Miguel se llamaba el marido. Miguel Domínguez, el corregidor. Y realmente la que pasa la historia, porque es la que tiene el poder de hacerlo, fue Josefa. Oigan, otro de estos anécdotas de la investigación del querido Alfredo es Nicolás Bravo. Nicolás Bravo, después de que cae Oaxaca, ya después en la segunda parte de la independencia, hay 200 realistas prisioneros. Y Morelos le dice, pues ni modo, a pasarlos por armas. Y él, no. Pero si mataron a tu padre, a Leonardo Bravo, no, pero yo decido salvarlos. Y cada uno de ellos se pasa a las filas de los insurgentes. Eso casi no lo sabemos de Nicolás Bravo. Y Nicolás Bravo está enterrado en la iglesia de la Santa Veracruz, no está en la... Ya tengo duda, no sé si él está en la columna. Está en la columna. Está en la columna de la independencia, ¿cierto? El único que de todos los que pelearon en cualquier etapa de la independencia que no está en el Ángel es Iturbide. No, perdón, no está. Sí está en la Santa Veracruz. El que sí está es Matamoros. Matamoros sí está en la columna, pero según Bravo yo también, Nicolás Bravo. Pero... Tengo ese que nuestros amigos en casa nos saquen de la duda. ¿Conocen ustedes alguna anécdota que no sepamos de la gesta independentista? Cuéntanoslas, por favor. Pues estamos aquí para escucharlos. Ahí te va otra. 1864. El primer gobernante que va a Dolores, al pueblo de Dolores, a dar, pues a celebrar la independencia no es ni Juárez, no es ni Porfirio Díaz, fue Maximiliano de Habsburgo. Otro inquilino de aquí. Llega el 28 de mayo a Veracruz, el 12 de junio del 64 ya está en la Ciudad de México y decide hacer desde los primeros días de septiembre una gira en el Bajío que termine la noche del grito o la noche de independencia, ahí en la Casa de Hidalgo, sale al balcón, da una arenga, así que es el primer gobernante que va directamente a Dolores a celebrar la independencia del que creía en ese momento su imperio y que iba a durar 1000 años. Bueno, no creo que tantos. Ustedes, seguramente todos ustedes han oído hablar del abrazo de Acatempan. Este abrazo que se dan las fuerzas del centro, representadas por Agustín de Iturbide, y por otro lado las fuerzas del sur, representadas por Vicente Guerrero. Pues bien, el abrazo de Acatempan nunca existió, nunca se dieron tal abrazo. Parece ser que Vicente Guerrero tenía mal del pinto o vitiligo y que Agustín de Iturbide le tenía cierto miedo. Y aunque no hubiera tenido vitiligo, yo creo que Agustín veía por muy debajo del hombro a uno de los verdaderos, al heredero de ese movimiento que era el último, el verdadero heredero. Guerrero, que además también muere, desafortunadamente, por una mala pasada política. Yo creo que fue una trampa puesta por ya la cola de demonio de Poinsett, pero es pasado por armas, como también lo fue Iturbide, los dos próceres. La pregunta clave es, ¿cuál de los llamados padres de la patria no fue fusilado? Pues bueno, aquí hay una anécdota que voy a... Bueno, Miguel Fernández Félix, el que conocemos en la historia como Guadalupe Victoria, que además fue el primer presidente mexicano después de que toma varias ciudades. Es el único que termina su periodo, pero hay una anécdota que uno de sus contemporáneos de apellido Mier y Terán, Manuel me parece, que dice, ¿qué despropósito llamarse Guadalupe Victoria? Es como si yo me hubiese puesto Américo Triunfo. O sea, realmente estaba en ciernes, pero fíjate cómo nos parece muy importante ese nombre, Guadalupe Victoria. Él muere en la vejez.
Y hay que contar que estuvo escondido en unas cuevas junto con su mujer durante mucho tiempo. No, con la mujer fue Andrés Quintana Andrés Roo. Quintana Roo. Perdón. Pero sí estuvo escondido, También. ahí perdido en Veracruz. Pero, por supuesto. Miguel Fernández Félix, Sí. Guadalupe Victoria, Oye, pero pero son fíjate. héroes que sí llegan a la vejez. Es el primer presidente, único. es el primer presidente constitucional de la República. ¿Quién es el primer presidente mexicano en haber asumido el poder? El primer presidente, Eso. Eso, porque no nació siendo esto México, Exacto, nació creo que virreinato en de Nueva España. 1829. Claro, Miguel Miramón. Fíjate cuántas primeras cosas tiene Miguel Miramón. Sí. Sí. Oye, otra Es anécdota. el primer fusilado junto a Maximiliano. Fue el segundo Otra con anécdota Mejía. nada más para redondear lo que decía Isabel. Efectivamente, 2 libertadores, Iturbide y Guerrero, son fusilados por instrucciones de 2 congresos. Yo creo que ahí cayó la maldición sobre la patria y por eso siempre tenemos un país mediocre. Pero bueno, el Congreso de 1824 decide que si Iturbide regresa a México, que se le fusile. Y el Congreso de 1831, que había depuesto al presidente Guerrero, que a su vez había llegado al poder por un golpe de Estado, decide que en el momento en que lo aprendan lo fusilen. Entonces, la clase política de esos años es la que al final fusila a los 2 libertadores o a los 2 hombres que para bien o para mal lograron la independencia Por de eso México. es que esta noche tenemos que festejar tantas cosas, porque nuestra historia, que además como la de todas las naciones está bañada en sangre, hubo momentos en que a lo mejor ya ni país íbamos a tener. Hay que recordarlo, hay que darnos cuenta de eso y por eso sentirnos muy orgullosos, no patrioteros, sino realmente muy orgullosos y con mucha pertenencia a México. Tengo una leyenda urbana gastronómica. Todo el mundo Cuenta. piensa y se cuenta de manera habitual que los chiles en nogada están hechos para celebrar el triunfo del ejército trigarante. Y el santo de Iturbide. Y el De Santo Agustín. Iturbide. Y no es así. Y no es así. Es un platillo conventual de un par de... No, un par, no. ¿Un grupo? 60 o 70 años antes, ¿no? Perdón, pensé que quiero de las monjas. No, es mucho más viejo. No, pero bueno, alguien dijo, es perfecto para la ocasión. Era y un dulce, se como utiliza. muchos otros que se hacían en los conventos, y además de una nuez absolutamente española, que es la nuez de nuez de Castilla, Castilla. y es la nogada. No le pongan crema, se los pido, por amor a Dios, ni leche ni nada. Quizá un poquito de leche para... No, pura nuez. Realmente sí es un dulce. No vamos a entrar en una discusión gastronómica en ¿Capeados o no capeados? Yo capeados. Yo no. Yo sin capear. Ok. Oigan, tenemos que agradecerle al Instituto Nacional de Antropología e Historia habernos permitido estar aquí, al director de este maravilloso Museo Nacional de Historia, Salvador Rueda Smithers, y a nuestro amigo de medios de comunicación, Germán. ¿Qué estoy haciendo? No, Arturo. Arturo. Que está aquí con nosotros. Es un privilegio poder transmitir desde este lugar emblemático, maravilloso, que representa tanto para tantos, para nosotros como mexicanos. Oye, y si quieren ver el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que todo el mundo dice, no, la gran bandera de Hidalgo lo tuvo como 3 semanas y luego se lo arrebataron los realistas. Pero bueno, o sea, Oye, sí fue el estandarte que toma, que además no fue pensado como bandera, sino fue una circunstancia totalmente fortuita. Eso hay que platicarlo. Que se le ocurre en un momento dado. Y se lo quitan, pero afortunadamente está rescatado y está aquí en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Vengan a conocer el estandarte de Hidalgo. Oigan, nos quedan unos minutitos, pero vale la pena hablar de eso que son nuestras banderas. Nuestro escudo deberíamos hacer un programa aparte porque esa imagen del águila devorando la serpiente es uno de los múltiples dibujos que existen en el México prehispánico, sobre todo de los mexicas. Pero hablando de ese estandarte, Alex, que pensamos, no sé, que esta noche ya era el grito y agarra la Virgen de Guadalupe. No, ni siquiera estaba en Dolores la Virgen de Guadalupe. Cuando va hacia Totonilco, por cierto, no dejen de visitar el santuario de Totonilco, le llaman la Capilla Sixtina Mexicana, porque tiene un trabajo Con un poco de generosidad. No, es bellísimo, ninguna, no le quites nada. Es Es un poco un generoso, estuco en serio. maravilloso que tiene todo el artesonado sería de madera, pero todo lo que son la yesería, Es fabuloso, precioso. es precioso a Totonilco. Bueno, pues de ahí toma el estandarte hacia su camino, hacia bueno, ya después, me haces reír tú. Es una buena... Esta es Bueno. una buena anécdota, ya la última, rapidísimo. Finalmente la guerra de independencia es una guerra entre vírgenes. La Virgen de Guadalupe representa a los independentistas y la Virgen de los Remedios representa a los realistas. Así que
hoy veneradas las dos, en sus Sí, por santuarios, supuesto, final, las dos. Por supuesto. Pues era la advocación de la misma persona Claro. divina, la Madre de Dios. Claro, Bueno, pero pues una está española y la otra maravilloso mexicana. seguir contando estas anécdotas. Échense su tequila, cómanse unas tostadas, pozole y festejemos porque ¡viva México! Viva México y cuéntenos alguna anécdota, por favor. Estamos aquí para escucharlos. Les mandamos un gran abrazo desde el Castillo de Chapultepec. A celebrar.